Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de Bajo las ramas de los Udalas, así que vamos allá. Este es uno de esos libros que más me suele gustar traeros al canal, ya que es un libro muy poco conocido, o al menos yo personalmente no lo había visto nunca publicado por redes, tampoco en YouTube, etc. Y siempre digo que por este tipo de libros es por lo que yo de alguna forma empecé el canal. Yo sé que luego es muy complicado que el canal siga una línea única, ¿no? Y el canal tiene muchas ramificaciones. Pero yo recuerdo que cuando empecé el canal mi idea un poco era crear vídeos sobre cosas que yo no era capaz de encontrar, ¿no? Y creo que cuando uno lee obras tan poco conocidas como esta, es de alguna forma lo que me lleva a poco más o menos cumplir este propósito, ¿no? De traer cosas que no son tan vistas por el mundo de YouTube, por el mundo de Bookstagram, de los libros en general, etc., ¿no? No me he atrevido a pronunciar en el inicio del vídeo el nombre de la autora, voy a hacerlo ahora, se llama Chinelo Okparanta, Bajo las ramas de los Udalas. Tenéis el libro para que, bueno, lo podáis ver un poco mejor. Voy a intentar ponerlo un poco más aquí porque me he dado cuenta cuando estoy editando que si lo acerco demasiado no se ve, así que voy a intentar hacer un poquito más así. Este libro viene de parte de Baile del Sol, es una editorial independiente, cosa que sinceramente a mí también me gusta, ¿no? Hacer vídeos sobre editoriales pequeñitas, que no son tampoco muy grandes, al contrario, es una editorial pequeña. Y esta editorial tiene una de las ramas dentro de su editorial que se llama Colección África, ¿no? Porque recuerdo que empecé el libro y prácticamente no leí ni la contraportada. Lo dicho, es uno de esos libros que tenía muchas ganas de traer al canal por diferentes razones, ¿no? Pero si yo previamente a leerlo ya lo pensaba, después aún más, porque creo que se juntan muchas piezas de muchas nociones que a lo mejor, bueno, tenemos olvidadas o tenemos también equivocadas, y que este libro la verdad es que me ha encantado porque cuenta las cosas de una forma magnífica, ¿no? Poniendo todo un poco en situación, tenemos que tener en cuenta que estamos en Nigeria, un poquito antes del año 1970, es en el año 1968 si no estoy equivocado, y vemos como Nigeria está de un modo u otro metida en una guerra civil, ¿vale? Hay diferentes bandos, pero principalmente vemos como el territorio donde vive la protagonista, llamada Ijeoma, creo que se pronuncia así, está como aquel que dice muy cerca de donde están sucediendo los conflictos, ¿no? Armados y de muchos tipos. La cosa empieza a torcerse muy pronto dentro del libro, ¿no? Y como siempre, voy a hacer algunos spoilers, creo que no son relevantes, o yo siempre digo que los spoilers no tienen por qué ser relevantes, aunque yo luego también diga que a mí me gusta llegar a una obra completamente virgen, pero bueno, creo que sobre todo esto que voy a contar al principio no tiene nada, realmente no es tan relevante dentro de la obra, o puede ser como el detonante, pero digamos que, bueno, empieza la guerra, esta chiquilla, una niña joven, aproximadamente 8, 9, 10 años cuando empieza la obra, pues bueno, ella como que vive con su familia, su padre, su madre, no tiene hermanos, y están, bueno, en general viven una vida relativamente cómoda, ¿no? Dentro de lo que es una situación de Nigeria de hace 50 y pico años, casi 60 años, ¿no? Pero llega un día que, debido a todo lo que sucede con la guerra, su padre muere. Esto pone a la familia en una situación muy compleja y la madre de la niña se ve forzada a enviar a su hija con lo que, bueno, desde un principio se llaman como mal llamados tíos, y también el profesor, que es el hombre con el que se va y con la familia, bueno, el hombre y su mujer, una pareja que no tiene hijos, y de alguna forma al principio tú supongo que la mayoría de los que están viendo este vídeo pensarían como yo, ¿no? Pero tú ves la situación y dices, oye, pues esta gente son amigos de la familia, ¿no? Y lo que quieren es adoptar a esta niña, ¿no? A Ijeoma, para, pues bueno, al menos dar una vida un poquito más cómoda de lo que puede dar su madre, ya que su padre, pues debido a que su padre ha fallecido, pues no es capaz de salir adelante con una niña y intenta hacer lo mejor para ella, ¿no? Pero pronto nos damos cuenta de que realmente no es una adopción como tal,
sí, la adopta, pero tenemos que entender que la niña hace a las veces de criada. Es decir, es la que se encarga de cocinar, es la que se encarga de limpiar, es la que se encarga de ir a por... Creo que lo llaman, no lo llaman gasolina, pero es como si dijéramos a por el combustible para poder hacer el fuego y hacer la comida, etcétera. Y vemos como... Tampoco me atrevería a decir como que esta familia que la adopta la maltrata porque no se cuenta así en el libro, pero obviamente vemos como la niña hace de criada, ¿no? Y casi de... No esclava, pero como una línea muy fina entre esa sensación de... ¿Es una esclava o es una sirvienta, ¿no? Una cosa un poquito entre medias. Aquí es donde ya empezamos a ver muchas situaciones de las que suceden en la obra en cuanto a que la obra empieza a ser un poquito más turbio de lo que pensábamos, ¿no? Si ya no lo estaba siendo suficiente con la muerte del padre, esta sensación de realmente no es una adopción, es casi pues, una medianamente esclavitud, medianamente servidumbre, pues aquí empezamos a ver una de esas cositas que empezamos a ver de turbias en la obra, ¿no? Y en una situación un poco particular, Higeoma conoce a otra muchacha, pero una situación un poco rara, ¿no? Digamos que esta muchacha la encuentra como prácticamente en la pobreza, prácticamente pues vagabundeando, ¿no? Y es como una sensación un poco rara de que esta propia Higeoma adopta a la otra niña, ¿no? Y digamos que un poco entre las dos, pues lo mismo, ¿no? Usan el mismo rol dentro de la familia en cuanto a esa sensación de medio esclavitud. Pero la cosa ya se pone más turbia cuando empezamos a ver que suceden relaciones íntimas entre las dos niñas, ¿no? Dos niñas que más o menos en este momento, pues creo que en la obra tienen pues alrededor de los 12, 13 años, una cosa por ahí, me atrevería a decir. Claro, las pillan y aquí suceden muchas cosas, ¿no? Aquí es donde empezamos a ver como si dijéramos el fuerte de la obra, ¿no? Que es, por una parte, como de mal visto estaba, bueno, mal visto no, o sea, se las medio amenaza, ¿no? O su padre adoptivo, profesor, llamadlo como queráis, les dice que lo que están haciendo es casi pena de muerte, ¿no? Es una de las peores cosas que se pueden hacer y que por ese tipo de cosas pues se apalea a las mujeres hasta la muerte, ¿no? Se las lapida. Y aquí ya empezamos a ver cómo, bueno, esta persona está empezando a estar en una situación muy complicada, ¿no? Luego, pues, de esto sacamos muchas más conclusiones. De estas conclusiones las voy a decir, pero no las voy a poner en un contexto de la obra, ya que creo que hasta aquí es el spoiler suficiente. Pero por una parte vemos todos estos problemas de lo mal aceptada que estaba la homosexualidad en este tiempo, ¿no? Y luego os comentaré una cosa un poquito al final sobre cómo, por desgracia, esto no ha mejorado en este país, que es Nigeria. Esta parte yo la veo como muy obvia, porque, claro, 1968, 1970, pues estas épocas hace 54 años, yo como español, no sé de dónde estaréis viendo este vídeo, creo que un porcentaje alto de la gente es de España, pero claro, hace 50 y pico años en España tampoco estaba bien vista la homosexualidad. Yo creo que por ahí aquella época, si yo no recuerdo mal, ya no teníamos una dictadura y no era realmente ilegal, ¿no?, ser homosexual, pero claro, pero no estaba bien visto, ¿no? Y en Nigeria como tal, por cómo se cuenta en el libro, tampoco es que sea fuera per se ilegal, pero claro, digamos que si a ti X personas por cualquier situación te mataban por ser homosexual, pues se quedaba la cosa ahí, no iba a defenderte nadie. Estos son uno de los puntos principales, ¿no? Y obviamente creo que me parece un punto relevante, pero creo que no es el punto principal de la obra, ya que creo que es un punto que todos entendemos a día de hoy, ¿no? Por suerte. Luego el segundo punto, relacionado pero no tanto como el tercero que luego comentaré, es todo el tema del propio racismo que existe. Muchas veces, yo esto desde hace muchos años ya lo entiendo por 1000 podcasts que he escuchado, vídeos que he visto, y cuando uno lee mucho lo acaba de entender, ¿no? El racismo existe de todos entre todos, o sea,
Cuando los blancos fueron a otros sitios y conquistaron y mataron y eran racistas porque lo hacían desde una posición dominante, ¿no? Y no justifica, y no estoy intentando justificar nada, todo lo contrario. Lo que me refiero es que el racismo siempre ha existido, da igual que sea de blancos a negros, de negros a blancos, de blancos a blancos o de negros a negros. Y esta es la situación que vemos en la obra, ¿no? Vemos como estas dos niñas que han tenido relaciones y se han enamorado, vemos como la cosa que casi es peor o casi a la par de esa homosexualidad es como cómo puede ser que tú estés con una niña o con una persona, dejando de lado el sexo, de otra tribu. O sea, de otra tribu dentro del mismo país o de otra región dentro del mismo país. O sea, ya no estamos hablando ni siquiera de un tema de color de piel. Estamos hablando de un tema de ese racismo, esa xenofobia, ese odio hacia el contrario, hacia el diferente, llamadlo como queráis. Y esto es muy curioso en la obra porque vemos como en todo momento se va desarrollando la obra, vemos como, bueno, no voy a hacer mucho spoiler, pero vemos como esto está patente en toda la obra, ¿no? Y luego tenemos un tercer punto que es la madre de Higeoma. La madre de Higeoma, cuando yo lo estaba leyendo, me recordó mucho en cuanto al contexto, no el contexto exactamente, ¿no? Pero la sensación o esa opinión de matriarca, de madre, que podemos ver en la casa de Bernarda Alba, ¿no? Su madre es una persona que lo único que quiere es que su hija se case con un hombre y que tenga hijos y que se le está pasando el arroz y que bla, 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 ¿no? Este tipo de cosas que todos vemos ahora como muy casposas, pero que hace no tanto sucedían, ¿no? O hace no tanto o en otros entornos. El tema es que, como yo saqué en su día la conclusión en la casa de Bernarda Alba, una de las cosas que yo veo como más en una capa que es un poco difícil de entender es que la madre de Higeoma no es que ella en sí piense de esta forma, ¿no? No es que ella sea una casposa, no es que ella vaya en contra de su hija, no es que ella crea en todos estos, en toda esta forma de ver el mundo, ¿no? Es ni más ni menos que ella lo que intenta es proteger a su hija. Decirle, no, es que si tú no te casas, si tú no tienes un marido, si tú no tienes hijos, estás condenada a ser casi como una, ¿cómo decirlo?, como una apartada de la sociedad, ¿no? Entonces su madre lo único que quiere es que su hija tenga una vida lo más normal posible, lo más cómoda posible, que yo creo que en general esto es algo que todos los padres hacen de mejor o peor, no todos los padres, ¿no? Pero ya me podéis entender, ¿no? Cuando un padre quiere a su hijo, un padre o una madre, los padres, pues bueno, siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y yo creo que este es el caso, ¿no? Aunque se pueda interpretar como que su madre no entiende, como que su madre es una casposa, como que tal, yo en el fondo veo como es una madre que quiere proteger a su hija. Dicho todo esto, es una obra que, porque no quiero hacer mucho más spoiler, y creo que estos al menos han sido los puntos más relevantes que yo he podido sacar de la obra. Ya os digo yo que con lo que he contado no tenéis ni para empezar, es una obra muy profunda, es una obra que tiene un desarrollo, la verdad es que muy bien escrito, es una obra que nos cuenta muchas cosas, es una obra muy profunda, es una obra que creo que lo comenté un poco, no creo que esté al nivel, ¿no? Porque creo que es complicado, pero me ha recordado a eso de cuando yo hablaba de Stoner, ¿no? Cómo un libro puede ser muy bueno simplemente contándote la vida de una persona que dentro de lo que cabe sí es una persona un poco diferente, pero que tampoco le ha pasado nada excesivamente grave, ¿no? O nada más allá de lo que le podía pasar a cualquier persona en aquella época. Está claro que nosotros lo vemos desde otros ojos. Yo sobre todo pues lo veo desde una época muy diferente y desde un contexto social muy diferente, tanto por época, como ya he comentado, como por país, por región, por cultura, por mil historias. Pero como decía, así como en su día pasaba con John Williams y Stoner, es simplemente la vida de una persona que te la está contando
y te hace sentir mucho, ¿no? Y esto demuestra cómo es una obra muy, muy bien escrita. Yo obviamente no conocía a la autora, es una autora que por también lo que yo he podido ver creo que tampoco es excesivamente reconocida. Como decía, su nombre es Chinelo Okparanta, lo podéis ver ahí. Si no, pues creo que intentaré dejaros un link a la página web de Valle del Sol en la descripción para que podáis ver y ojear un poquito mejor el libro, la descripción y todo. Lo dicho, a mí me parece una obra muy muy buena, muy enriquecedora. Es de estas obras que uno se alegra de leer porque son como algo muy diferente. También algo que comenté en un vídeo hace no mucho, y es que poco a poco también cuando a lo mejor no sé qué leer o cuando tengo así un poco de dudas, intento tirar también hacia una literatura que no es la que suelo leer, y creo que esto lo que a mí me demuestra es que tengo que intentar leer más este tipo de autores porque no tienen nada que envidiarle a los que estoy acostumbrado a leer, ¿no? Y creo que es una forma de abrir los ojos. Creo que también es muy positivo para mí como hombre, y quizá a muchas mujeres les pasa al revés, ¿no? Pero leer libros escritos por el otro género, en este caso, ¿no? Aquí a lo mejor me estoy metiendo con jaleos de géneros e historias, pero bueno, creo que al menos para mí es muy positivo, muy enriquecedor leer obras escritas por mujeres, por tener ese punto de vista más femenino que muchas veces a mí se me puede escapar. Y lo dicho, es una obra que yo recomiendo a todo el mundo, la verdad. Creo que no le veo puntos flojos. Quizás una obra que es un pelín más larga de lo que debería ser, en todo caso. Estamos hablando de 350 páginas casi. A mí no se me ha hecho pesada, pero sí que es verdad que a lo mejor, pues bueno, tiene a lo mejor algunos momentos que son más lentos. No es una obra frenética, para nada, es una obra relajada, es una obra lenta, es una obra que en muchos momentos se siente, pues como digo, ¿no? Un poquito lentorra, pero así todo, yo siempre tengo la sensación de yo me sentaba a leerla y tenía curiosidad por lo que iba a suceder. También la obra te tiene todo esa sensación de incomodidad, la tienes todo el rato, y yo creo que es algo positivo porque significa que la autora te está transmitiendo. Y antes de acabar, bueno, recordar que estaba hablando sobre todo el tema de que la obra está basada en Nigeria, etcétera. Quería leer un pequeño pasaje que tenemos aquí al final, porque me ha parecido bastante interesante, ¿vale? Esto es una nota de la autora. El 7 de enero de 2014, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, aprobó una ley que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo, así como cualquier respaldo a dichas relaciones, y establece penas de hasta 14 años de cárcel. En los estados del norte, entendiendo pues lo que decía un poco antes, ¿no? Que Nigeria, a lo mejor desde Europa, pues no podemos entender cómo funcionan estos países muchas veces, pero digamos que está dividido en diferentes regiones, como a lo mejor lo puede estar Estados Unidos en cuanto a tema de estados, ¿no? Siguiendo, en los estados del norte el castigo previsto es la lapidación. Esta novela trata de dar voz y un lugar en la historia de nuestra nación a los marginados ciudadanos del colectivo LGBT. Luego, algo también muy relacionado con la obra, que también se cuenta en la misma, es que tiene mucho peso, aunque tiene mucho peso, a mí no me ha parecido algo que deje pozo, que es la religiosidad. Pues dice así también: según un estudio sobre religiosidad y ateísmo elaborado por Wynne Gallup International, en 2012 Nigeria era el segundo país más religioso del mundo, inmediatamente después de Ghana. Yo creo que esto resume un poco pues todos esos problemas que existen con el colectivo LGTB, y ya no con el colectivo LGTB, sino con la libertad en general, ¿no? Yo creo que esto, ya dejando un poco de lado el libro, creo que no hay una nación desarrollada, una nación potente, una nación que cuida a sus ciudadanos, es una nación que tiene que hacer lo posible para que sus ciudadanos sean lo más libres posibles, y sobre todo en este tipo de sentidos, ¿no? Porque cuando tú eliges con quién estar, con quién no estar, qué hacer, qué no hacer, y siempre que tú no le hagas daño a nadie, esto tendría que suceder en todos los países. Es decir, ¿no? A mí no me cabe en la cabeza que este tipo de problemas sigan sucediendo en el mundo, y muchas veces también, por desgracia, ligados a la religiosidad. Creo que son dos cosas que por desgracia están demasiado unidas, y creo que esto es un problema. No digo que la religión sea un problema en sí, yo no creo que la religión sea un problema,
pero en algunos casos conlleva problemas. Entonces, bueno, quería terminar el vídeo con esta, pues bueno, con un poquito más de mi cosecha personal, ¿no? Para que entendamos también o intentemos dar voz a estos tipos de problemas. La poca voz que yo pueda dar, pues, bueno, mejor esto que nada, ¿no? Y encima después de leer el libro, pues uno pues puede entender mucho mejor por lo que pasa en este tipo de personas y más en este tipo de situaciones. Nada, gente, un vídeo un poquito más triste de lo normal o un poco más crudo por algunas cosas. Pero nada, como siempre, como os he dicho, debajo vais a tener bastantes links, sobre todo a Instagram. Os dejaré también un link a la página web, a este libro de Baile del Sol, para que le podáis echar un ojo y pues bueno, entender un poquito mejor dónde viene la obra, si queréis mirar un poquito más sobre la autora. También, como siempre, si os gustan este tipo de vídeos, sobre todo estos que son los que a mí más me gustan hacer, pues oye, un like y sobre todo una suscripción es ideal. Y ya si me dejáis un comentario, pues chapó. Nada, gente, esto ha sido todo. Recordad, Bajo las ramas de los Udalas, un libro increíble. Hasta la próxima. Chao.